Hello there, guys. Today, I'm interviewing Mr. Tomás Postigo, and this guy, everything I've heard about him was good stuff. So I've dressed up, all neat and smart, just so that he knows that I respect him, So follow me. Let's go to Ribera del Duero. Come on then, let's go. Yeah. Okay, alright, before you say anything, I'm all dressed up and dandy and up here in this castle because we're going to meet a real gentleman today. His name is Tomás Postigo, and unlike me, he knows a lot about wine, but a lot. And he wants to share it, so I think that says a lot about him, and well, let's go and meet him, shall we? So here we are with Tomás Postigo, a man who's dedicated his entire life to wine, and he's conserved passion for wine throughout his entire career. So how is that possible? How are you able to maintain that passion forever? Hacer un vino es como tener un hijo cada año. La ilusión de hacer una nueva cosecha y el amor y la pasión de hacer crecer ese vino como crece un niño. Y luego verlo en el mercado, que lo que más quieres es que triunfe. So how did you start, and what was your relationship with wine when you began? Yo estaba estudiando químicas para dedicarme al mundo de la alimentación, y un catedrático muy amable y muy inteligente me dijo: dedícate al mundo del vino. En España el mundo del vino en el año 82 no tenía ningún interés, pero él era un visionario y me recomendó muy bien, y así lo hice. Hice un máster en enología y desde ahí llevo en la Ribera ya 33 años, 33 vendimias. How has the wine world changed since your first harvest to nowadays? Bueno, ha sido un cambio espectacular. En cuanto a maquinaria, en cuanto a tecnificación, investigación, hay un cambio radical. Antes los enólogos la esperaban a la puerta de la bodega, ahora somos los enólogos los que vamos a buscar la uva al campo. Ha cambiado mucho, todo. Cuando yo llegué a Protos en el año 84, yo no era el enólogo, yo era el químico. Y yo tenía que pedir las máquinas más elementales a los propietarios porque no había nada. Yo era, junto con el enólogo de Vega Sicilia, los únicos enólogos de toda la Ribera del Duero. Las fermentaciones ahora se hacen en depósitos más limpios. Antes se hacían en depósitos de hormigón, con muchos poros, muy sucios. Había contaminaciones. Las barricas eran de 15, 20 vinos. No eran de roble, eran de castaño. Cuando yo llegué aquí en el año 84, me dijeron que había que meter el vino en las barricas nuevas durante un mes, y ese vino no valía porque estaba estropeado por la barrica nueva. Y resulta que era el mejor vino de la bodega. Tell me about your failures and your advances. I mean, what went on there? En la vida de un técnico hay tantos aciertos como fracasos. Y en estos años, de lo que más me alegro es de haber sido de los pioneros en trabajar con la Cabernet Sauvignon en la Ribera del Duero, con la Merlot y con la Malbec. También fui pionero en el riego por goteo en la Ribera del Duero, en el uso del roble francés. Esto hoy parece muy normal lo que estoy contando, pero hace 30 años me tachaban de loco. If I were able to go back in time and look at you during your first harvest, what would you say you'd look like? Mi primera vendimia fue un poco dura, muy dura, porque era mi primer trabajo, sin experiencia laboral, sin nadie que me asesorara. Entonces sientes la sensación de total soledad. Yo me encontraba con 25 años empezando a desarrollar Protos. La verdad es que me temblaban las piernas, daba mucho miedo. Fue la peor vendimia de los últimos 50 años.
Cayó una helada terrible el 23 de septiembre. Toda la uva de la ribera quedó con solo 11 grados, sin color, con una acidez excesiva, y aquello fue una tragedia. Fue terrible ver toda la ribera del Duero, una superficie de 100 kilómetros lineales de viñas, todas arruinadas. Y bueno, me di cuenta de la importancia que tiene el clima. Nosotros no hacemos el vino que queremos, hacemos el vino que nos deja hacer el clima. Además, lo que aprendes es que cada año es distinto, no hay 2 años iguales. Yo llevo 33 vendimias, las 33 distintas. Hemos tenido otras heladas muy fuertes. Ves la vida de otra manera, ves la viticultura de otra manera y descubres que siempre hay soluciones. No hay problemas, hay soluciones. Y yo sé que siempre que llega un gran disgusto, después viene una gran alegría. So when you harvest, you pick up or you use part of the grape from your vineyards, and then you also buy some product from other vineyards. How do you control the quality of product that comes from outside? Nosotros tenemos que ganar dinero y hacer un buen vino, y el viticultor tiene que hacer una buena uva, pero tiene que ganar dinero. O sea, todos tenemos que hacer nuestro trabajo bien, pero todos tenemos que ganar dinero. Entonces, si yo a mi viticultor le voy a exigir una producción escasa, le voy a exigir mucha mano de obra, yo ya antes de cerrar los tratos con varios meses de antelación, ya le he puesto un precio de la uva muy alto. Yo creo que soy el que más cara paga la uva en la Ribera del Duero, y el viticultor acepta todos esos trabajos que yo le pido porque él sabe que va a ganar dinero. So is it only about the money, or does the owner of the vineyard trust in you also? Es una cuestión de confianza. Y finalmente el que hace esto es porque confía en mí y yo en él. Es una confianza mutua. Confianza e ilusión. También la ilusión de venderme a mí la uva y la ilusión mía de comprársela a él. Es una relación de amistad y de confianza. So meeting Tomás, it was just great. It was lovely, really. I'm going to pretend to be like him, or try to be more like him. I'm going to go through the little towns here and try to gain people's trust to see if they can sell me some grape. ¡Compro uva, señores y señoras! ¡Compro uva bonita y fresca! ¡Y ofrezco confianza y un poquito de dinero! ¡Compro uva! I want to buy some grapes from you! Sell me some grapes! Give me some grapes, please! Sell me a little bit of grape! No, it's not happening, is it? They're not going for it, are they? Mate, can you sell me some grapes? No! Sure? Oi! Oi! ¡Oh my God! Anyway, I'm ready for my next wine, so I'll see you at the wine van.